Buenas tardes. Bienvenidos al simposio de la tarde en el día de hoy, en el evento SLED 2021. Tengo el honor de presentarles a ustedes a la doctora Margarita Barriento Pérez. Ella es pediatra, endocrinóloga pediatra y máster en investigación en ciencias médicas e investigación clínica, egresada de la Universidad de La Salle de la UNAM, del Instituto Nacional de Pediatría de Ciudad de México y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además, ha sido investigadora principal en el desarrollo de fármacos en diabetes, obesidad y talla baja desde 1994 y ejerce su práctica privada en el Hospital Ángel de Puebla. La doctora Margarita Barrientos es miembro de diferentes sociedades científicas, entre ellas SLEP, la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica y la Sociedad Mexicana o Academia Mexicana de Pediatría. Además, es profesora en la Universidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La doctora Margarita Barrientos nos hablará esta tarde de su conferencia Obesidad y diabetes tipo 2, opciones de tratamiento farmacológico y no farmacológico en el simposio ¿Cuándo, cómo y por qué? Bienvenida, doctora Margarita Barrientos. Buenas tardes. Agradezco a los organizadores del evento el haberme invitado a participar con la presentación de este tema, que para mí es sumamente importante y los últimos años he trabajado precisamente en obesidad y diabetes tipo 2 en el niño. Estos son mis conflictos de interés. Los objetivos de esta presentación es reconocer las necesidades no satisfechas en el tratamiento de obesidad y diabetes tipo 2 en el niño y adolescente. ¿Cuál es el alcance o el tratamiento no farmacológico para obesidad y diabetes tipo 2 en nuestros niños? ¿Cuáles son las drogas aceptadas actualmente por las instancias reguladoras de medicamentos para el manejo de obesidad infantil? ¿Cuáles son las actualmente utilizadas y las nuevas drogas aprobadas para el manejo de la diabetes tipo 2 en el niño? Y también hablaremos algo acerca de las drogas que están bajo estudio actualmente, tanto para obesidad como para diabetes en pediatría. Recordemos que a nivel mundial, la obesidad es una pandemia. De acuerdo a los datos de la OMS, el 41 millones de niños de menores de 5 años tienen sobrepeso y obesidad, y 340 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años también cursan con obesidad. Esto es muy grave, porque esto lleva a que más del 70% de los niños que son obesos van a ser adultos obesos. Dentro de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la prevención y el manejo de la obesidad, nos habla de dar programas comprensivos para promover la ingestión de alimentos sanos y reducir la ingestión de alimentos con gran cantidad calórica, como por ejemplo las bebidas azucaradas en nuestros niños y adolescentes. También aplicar programas que promuevan la actividad física y disminuyan el sedentarismo y los comportamientos inadecuados en nuestros niños y adolescentes de pasividad. También la Organización Mundial de la Salud nos habla hacia guías sobre la prevención de esta enfermedad no transmitible de acuerdo a las guías internacionales, tanto tomando en cuenta desde edad pregestacional, durante la gestación del producto y durante toda la niñez para disminuir el riesgo de obesidad. Dentro de otras cosas, que se promueva una alimentación saludable desde etapas tempranas de la niñez, con un buen patrón también de sueño y de actividad física para que los niños crezcan y se desarrollen en condiciones óptimas y adquieran hábitos saludables de alimentación. Que se apliquen programas para que en la escuela se promuevan ambientes de alimentación sana, que los niños sepan qué es una nutrición adecuada, sepan que deben hacer actividad física y qué tipo de actividad física para prevenir esta obesidad. Y también la Organización Mundial de la Salud señala que es muy importante el que los niños tengan servicios que les den este tipo de asesoría, este tipo de información y que esté enfocada no solo al niño, sino también a la familia para los cambios en estilo de vida y modificación de esto.
Dentro de otras iniciativas, por ejemplo, de las guías NICE de obesidad, pues sí, nos vuelven a hablar de lo mismo, son intervenciones en el plan de alimentación, el consejo face to face, o sea, cara a cara con el paciente, entrenamiento conductual sobre cambio de las actividades que están realizando de forma inadecuada, como el sedentarismo, por ejemplo, pero este tiene que ser un programa muy cercano al paciente, el enfocarse directamente a la familia, no solo al paciente, y sobre todo que se hagan cambios en la actividad diaria de actividad física y sedentarismo en esos niños. Sabemos que el tratamiento actualmente no farmacológico de la obesidad consiste en esto, en estos cambios de conducta, intervenciones sobre un plan alimenticio, sobre la actividad física, disminuir el sedentarismo y que debemos de tomar en cuenta toda la familia. Sin embargo, hemos visto también que los cambios al estilo de vida a largo plazo no nos dan la solución para el manejo de la obesidad. Es a menudo subóptimo el resultado. Y en este caso y en nuestros pacientes está limitada la terapia con medicamentos. El grupo de estudio para la prevención de la obesidad en los Estados Unidos de Norteamérica ha analizado muy bien esto y ha valorado diferentes grados de obesidad para nuestros niños y dependiendo del grado de obesidad, el programa será más o menos enérgico. Sin embargo, ellos llegan a la conclusión, después de analizar múltiples estudios, que se necesitarían 26 horas de contacto, ¿sí?, cara a cara con un paciente para modificación conductual en un periodo de 6 a 12 meses en niños de 6 años en adelante para que pueda mejorar ese peso. Y si queremos también mejorar los factores de riesgo cardiovascular y metabólico, se vería esto aumentado a más de 52 horas de contacto en 6 a 12 meses, lo cual presupone pues una actividad mucho tiempo y probablemente pocas personas puedan llegar a recibirla. ¿Qué podemos hacer? Estamos ante varias interrogantes. Por un lado, los papás de nuestros niños, si ellos nos piden una solución para el problema de la obesidad, sabemos que a largo plazo los cambios al estilo de vida son subóptimos. Reconocemos que más del 70% de los niños que tienen obesidad antes de la pubertad serán también de adultos obesos. Y no sabemos, existen, funcionan, son eficaces, sobre todo a largo plazo, las opciones terapéuticas para el tratamiento de nuestros pacientes pediátricos. Generalmente los pediatras nos resistimos al uso de medicamentos en niños. ¿Por qué es esta resistencia? Quizás sea a que hay muy pocos medicamentos seguros y efectivos para la obesidad infantil. También consideramos a veces que la obesidad está en el control del paciente y que si él quiere puede dejar de comer y esto no es siempre cierto. Pensamos que la obesidad no es tan severa como para dar un tratamiento farmacológico y que no va a influir esto en complicaciones tempranas o largas a largo plazo. Y muchas veces tenemos una actitud pesimista a la respuesta del tratamiento, ya que lo hemos vivido y a veces pensamos que el índice de masa corporal pues no va a cambiar si nosotros damos un tratamiento y probablemente se vaya a reganar el peso. Entonces, todos estos puntos son los que a veces tomamos en cuenta para resistirnos al tratamiento. Sin embargo, debemos de cambiar nuestro punto de vista, ya que las sociedades dedicadas al estudio de la obesidad pues ellas preconizan que se debe dar tratamiento farmacológico en algunas situaciones. Por ejemplo, cuando no se ha llevado a cabo un cambio en el peso a pesar de tener un programa formal intensivo de cambios en el estilo de vida para la obesidad. En el caso de que se esté utilizando medicamentos por médicos que tienen experiencia en el uso de drogas antiobesidad en niños y que en todo caso, siempre y cuando demos tratamiento farmacológico a los niños con obesidad, si no hacemos una reevaluación, no es adecuado. Debemos estar checando que los niños tengan una reducción de más del 4% en índice de masa corporal después de unas 12 semanas, que serían 3 meses de tratamiento, con la dosis máxima tolerada del medicamento. Si no observamos eso, no se debe seguir con una farmacoterapia.
Dentro de las drogas aceptadas para la obesidad infantil por la FDA, solamente tenemos 3, que es el Orlistat. Como sabemos, es un medicamento que desde 2013 se ha estado utilizando en los adolescentes de 12 años o más. Tiene efectos secundarios importantes, sobre todo a nivel intestinal, por lo cual los adolescentes no les gusta tomarlo. Puede haber problemas de evacuaciones aceitosas, dolor abdominal, gases, diarrea. Y este medicamento lo que disminuye es la captación de grasa de la alimentación hasta el 30% de los casos del contenido de grasa. Dentro de otro medicamento aceptado está liraglutide, y esto ha sido mucho más reciente, por lo cual vamos a hablar de este estudio clínico. En 2020 está aceptado para adultos y niños de más de 12 años. Es una incretina, hablaremos posteriormente de ella. Tiene efectos a nivel gastrointestinal que pueden ser estos eventos adversos, a veces limitantes para su uso, pero tiene buena eficacia y en realidad seguridad igual observado en el adulto. Hay otro medicamento, pero que solamente está aceptado para problemas genéticos del tipo de la deficiencia de propilmelanocortina, de la deficiencia de proproteína convertasa y la deficiencia del receptor de lectina, que es la setmelanotida. Ese medicamento pues nada más se utiliza para eso. Por lo tanto, disponemos de 2 medicamentos que están aceptados por FDA, y hay otra que a veces no se incluye dentro de uso en niños porque se utiliza en niños, está aceptado a partir de 16 años, ya son adolescentes. Además, su uso está limitado a cuando mucho 12 semanas, ya que es un medicamento que puede tener efectos secundarios semejantes o parecidos a las anfetaminas. Dentro de otros medicamentos no aprobados, pero que se llegan a utilizar fuera de indicación, es, por ejemplo, la metformina, otros análogos de GLP-1, incretinas como lexenatide, y algunos otros medicamentos que observaron que también bajaban de peso y que se utilizaban para otra cosa. Por ejemplo, medicamento antiepiléptico topiramato. Estos no están aceptados para su uso aún en pediatría. Nosotros sabemos que la regulación del apetito se hace principalmente pues, a nivel del sistema nervioso central, y que hay muchos factores, muchas sustancias que llegan y estimulan a algunos núcleos, sobre todo el núcleo arcuato es el que predomina en las sensaciones de apetito y saciedad, en donde en ese núcleo estimulan la liberación de neurotransmisores que llegan a otras neuronas, causando saciedad o causando hambre. Y aquí esta transparencia, lo que les quiero mostrar es que los péptidos que producen saciedad dentro de ellos están péptidos sobre todo intestinales, y en esto se están basando los últimos estudios y moléculas nuevas para combatir la obesidad tanto en adultos como en niños. En péptidos saciógenos tenemos aquí al péptido PYY, a los GLP-1, que son de los que les vamos a hablar, el péptido PP y la oxintomodulina. Hay otras sustancias que van a estimular que el paciente tenga hambre. En general, estos péptidos saciógenos lo que hacen es que estimulan los neurotransmisores que producen saciedad e inhiben aquellos neurotransmisores que producen el hambre. Y no solamente actúan a nivel de hipotálamo en el núcleo arcuato, sino también tienen otros lugares a nivel del sistema nervioso central, como en el tronco, en donde también actúan a otros niveles y producen saciedad. ¿Qué es el GLP-1? Bueno, esta sustancia se produce normalmente en nuestro cuerpo, es un regulador del apetito, está liberada en el intestino y en el sistema nervioso central después de una comida. Es una hormona natural que actúa en el cerebro, produce saciedad. Su vida media es muy corta porque se degrada por una enzima, la DPP4, disminuye el apetito, aumenta la saciedad y por lo tanto disminuye la ingesta calórica. Tenemos evidencia que nos aclara que realmente los sitios en el sistema nervioso central se activan, los sitios que producen saciedad. Por lo tanto, tenemos una respuesta postprandial de liberación de GLP-1 y acción sobre núcleos del sistema nervioso central, lo cual ocasiona este aumento de la saciedad y por lo tanto ayuda en el control de la obesidad.
Ahora, ¿qué es la liraglutida? Es un fármaco de este tipo, es un GLP-1 cuyo mecanismo de acción es producir también a nivel del sistema nervioso central en los receptores del núcleo arcuato, estimulación y de esta forma la saciedad. Es una molécula que tiene 97% de homología a el análogo de GLP-1. Produce saciedad, disminuye el apetito y por lo tanto disminuye el peso. Les quiero mostrar aquí el estudio que dio origen a que fuera aceptado por las agencias regulatorias, la FDA, liraglutide. Este estudio se llamó el estudio SCALE. Se determinó la eficacia y seguridad del liraglutide a dosis de 3 miligramos en forma subcutánea, junto con cambios al estilo de vida para el tratamiento de adolescentes con obesidad. Como pueden ustedes observar, hubo un periodo de selección, de preinclusión, en el cual se fue incrementando en forma progresiva la dosis del liraglutide desde 0.6 miligramos hasta 3 miligramos al día. Esto fue en forma progresiva, un periodo de mantenimiento. Se cumplieron 56 semanas al fin del tratamiento y después un periodo de seguimiento. Fue un estudio randomizado con grupo control, doble ciego y multinacional. Como criterios de inclusión eran niños de 12 a menos de 18 años y que tuvieran un índice de masa corporal por arriba del porcentil 95, que no tuvieran cambio de más de 5 kilos previo a entrar al estudio y que no tuvieran respuesta a los cambios al estilo de vida. Estas son algunas de las características basales. Predominaron las mujeres, una edad promedio de 14 y medio años. El índice de masa corporal promedio era de 36, con un peso promedio de 101. Esto es lo verdaderamente importante, el cambio en el índice de masa corporal, en el porcentaje. Se supone que un fármaco es bueno si produce un 5% más de reducción. Y en el caso de liraglutide, en el 43.3% de los pacientes se logró esta reducción. Y no solo eso, el 26.1% de los pacientes lograron 10 o más por ciento de reducción de índice de masa corporal, lo cual demostró pues la superioridad de este fármaco versus placebo. Aquí tenemos en forma conjunta todos los cambios, tanto en peso, índice de masa corporal y circunferencia de cintura, y vemos que todos estos cambios fueron adecuados con liraglutide. Todo es a favor del liraglutide en contra de placebo, por lo cual es un buen tratamiento, una eficacia demostrada con el uso del liraglutide. Como conclusión de este estudio, se llegó que liraglutide a 3 miligramos nos produce una baja de peso adecuada en nuestros adolescentes, que tiene un perfil de seguridad consistente con los estudios observados en adulto y que es una promesa para nuestros niños con obesidad para tratar de solucionar este problema de la obesidad. Esta es la carátula del estudio que se publicó en el New England Journal of Medicine, en el cual tuve la oportunidad de participar con el doctor Aaron Kelly, entre otros. Otros medicamentos para el tratamiento de la obesidad aprobados en adultos que se pudieran utilizar en niños, pudieran ser lorcacerina. Sin embargo, acaba de salir de la FDA el año pasado una carta en la cual se asoció con cáncer, por lo tanto, probablemente este sea retirado de uso en adultos. Y fentermina topiramato tampoco todavía está autorizado para niños. Medicamentos que están en estudio actualmente son los análogos de GLP-1 de acción prolongada, como el semaglutide y el axisenatide. Estos nuevos agentes generalmente están utilizando entonces péptidos intestinales, como les mencionaba, para producir saciedad y de esta forma combinar farmacoterapias y dar menos cantidad de los fármacos y lograr un decremento del peso en nuestros niños. En cuanto a obesidad, quiero mencionarles que tenemos mucho trabajo por delante. Debemos hacerlo. No debemos de esperar a nuestros adolescentes que requieren que se lleve a cabo un tratamiento para la obesidad. Debemos actuar ahora, no después. Dentro del tratamiento para diabetes tipo 2 en los niños, bueno, es lo mismo en cuanto a cambios al estilo de vida y el manejo de la obesidad. Y también tenemos aquí como medicamentos para utilizarse a la metformina, insulina y los GLP-1.
Dentro del arsenal de tratamiento para los adultos es muy vasto comparado con el tratamiento en los niños, que solamente disponemos de metformina, insulina, liraglutide y últimamente exenatide, long-lasting. La fisiopatología de GLP-1 sobre la diabetes tipo 2 es muy amplia, produce muchas acciones que ayudan a mejorar el control glucémico en nuestro paciente con diabetes. No quisiera tener que mencionarle todo, pero bueno, sabemos que sobre todo aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuye la producción de glucosa, es cardio y protector, y también tiene efecto a nivel del sistema nervioso central y a nivel del estómago. Este es el estudio del liraglutide en niños con diabetes tipo 2, un estudio liderado por el doctor Tamberlane, Estados Unidos de Norteamérica, de la Universidad de Yale. También tuve la oportunidad de colaborar, en el cual en este estudio también doble ciego, estratificado de niños de 10 a 17 años, con un periodo también de seguimiento hasta de 2 años. Se utilizó liraglutide en dosis hasta 1.8 miligramos, que es la dosis aceptada para diabetes. Estos fueron los criterios de inclusión en los niños, de randomización y también los de exclusión. Se probó en niños 10 a 17 años de edad y que tenían diabetes mellitus y estaban con tratamiento con dieta y ejercicio, podían estar con metformina e incluso con una insulina basal. Estos son los dosis que se utilizaron, y esto es para mencionarles que a pesar de todo, la dosis de 1.8 solo se llegó a utilizar en los pacientes con liraglutide en la mitad de los pacientes y en el 77%, pero esos eran pacientes con placebo. Por lo tanto, quiere decir que algunos pacientes utilizaron la dosis más baja de 0.6 y 1.2, y con esto su control de glucémica se mantuvo por abajo de 110 miligramos en ayuno, y no requirieron un incremento mayor del liraglutide. Los cambios en la hemoglobina glucosilada fueron francamente significativos en un grupo comparado con el otro, así como de la glucosa de ayuno. Y es muy importante mencionar estos objetivos combinados de hemoglobina glucosilada menor de 7 sin hipoglucemias. Como podemos ver, más del 50% de los pacientes con liraglutide lograron llegar a esta meta a las 26 semanas, y en el caso de llegar hasta los 2 años, en el 36.9% de los pacientes. Esta es una respuesta muy, muy buena. Incluso también en peso tuvieron una respuesta significativa en baja de peso. En este estudio se llegó a la conclusión de que hubo un cambio muy importante en hemoglobina glucosilada, en glucosa de ayuno, y los cambios en el índice de masa corporal hubo en peso, pero en el índice de masa corporal no fueron tan significativos porque la dosis que se utilizó fue mucho menor a las dosis utilizadas para obesidad. Entonces, el perfil de seguridad del liraglutide en esta población de niños con DM2 fue seguro, igual que en el adulto. No hubo diferencias en los grupos en cuanto a progresión de la pubertad, seguridad, parámetros de laboratorio. Y este fue el primer estudio que se completó en forma exitosa sobre seguridad y eficacia de GLP-1 en población pediátrica. El liraglutide ofrece una nueva opción de tratamiento para los niños con diabetes. Esta también es la página frontal del estudio que fue publicado en el New England Journal of Medicine, en el cual también tuve la oportunidad de participar. Dentro del último medicamento autorizado está exenatide de duración prolongada. Este fue un estudio fase 3 que se presentó en la última reunión de la ADA, y con este estudio se autorizó por FDA el uso también de exenatide. Es el primer GLP-1 de acción prolongada autorizado para su uso en diabetes tipo 2 en niño. El estudio fase 3 fue de 83 adolescentes de 10 años en adelante, en el cual se les dio un periodo de 24 semanas de tratamiento y un periodo abierto de 28 semanas y una fase de extensión. El objetivo primario era ver el cambio en hemoglobina glucosilada, en glucosa de ayuno, y también en peso y presión sistólica, y se checaron eventos adversos. Se observó que el tratamiento con exenatide fue superior a placebo, disminuyendo la hemoglobina glucosilada con un cambio pues importante. Quizá aquí sí difiere un poco del cambio con liraglutide, es un poco menos observado el cambio con exenatide que con liraglutide. Sin embargo, en cuanto a efectos adversos, sí quiero mencionar que fueron menores
los observados con exenatide de larga duración que los de liraglutide, que se reportan hasta en el 30% con liraglutide. Por lo tanto, los investigadores llegan a la conclusión que es un buen medicamento, se presentó a FDA y el exenatide fue aceptado también para su uso. Actualmente, entonces, para diabetes tipo 2, contamos con metformina, insulina, liraglutide y exenatide de acción prolongada para todos nuestros pacientes niños y adolescentes. Espero haberles dado un panorama un poco rápido y amplio del uso de medicamentos y no medicamentos en obesidad y diabetes tipo 2 en el niño. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Margarita Barrientos, por su conferencia y en nombre del comité organizador, gracias a todos ustedes por estar atendiendo esta conferencia. Ahora los invito a todos para que hagan sus preguntas y comentarios en el chat. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Margarita, por tu excelente conferencia, muy completa, muy ilustrativa y nos habla de cosas nuevas. Y gracias por estar todos ustedes aquí presentes en esta conferencia. Muy bien, entonces ahora voy a estar pendiente de las preguntas que ustedes nos quieran hacer. Hay una pregunta de la doctora Camila Céspedes que dice: doctora Margarita, gracias por su conferencia. En su práctica, ¿qué proporción de sus pacientes tienen algún fármaco para obesidad y por qué razón principal se le inicia? Gracias. Sí, en mi consulta particular, que yo solamente ahorita estoy en institución privada, ya me jubilé de la pública, sí tengo un porcentaje en tratamiento y son pacientes con obesidad grado 2 o más, con un índice de masa corporal pues de 35 o más, y es un porcentaje pequeño, probablemente sea el 10%. Hace un tiempo hice una recopilación de esto, pero en realidad sí, generalmente de principio solamente damos cambios al estilo de vida y los mando con la nutrióloga, y solamente que en 3 meses que yo vea que el tratamiento se está llevado en forma adecuada, empezamos tratamiento con farmacoterapia. Y definitivamente el uso de liraglutide que yo utilicé desde el estudio y después pues lo seguí utilizando hasta ahora que por la FDA ya está autorizado y por algunos otros países, sí ha resultado en mucho beneficio para los pacientes porque la pérdida de peso es muy importante. En general, el promedio de peso que se pierde es bastante importante. Yo he tenido pacientes que pierden más de 30 kilos con un tratamiento de 8 a 10 meses de tratamiento. Entonces, sí pienso que es una buena opción para nuestros pacientes, y lo más importante es que quizá debemos actuar antes, no cuando ya el índice de masa corporal es muy, muy grande o cuando la obesidad ya es grado 2 o mayor. Muchas gracias, doctora Margarita. Hay otra pregunta de la doctora Alejandra Vélez de Colombia. Y ella te pregunta si tenemos datos respecto a la reganancia de peso después de que se suspende el liraglutide. Sí, es el estudio, los estudios que han llevado a cabo, el estudio Scale Teens, realizó un seguimiento también, es un seguimiento a 1 año y en el cual sí se observa reganancia de peso. Sin embargo, comparado con el grupo placebo, es mucho menor esta reganancia y nunca llegan al peso que tenían desde el inicio el paciente. Desde luego, hay que acordarnos que pues, son adolescentes, siguieron creciendo y el peso ideal es ahora mayor que el peso que tenían previamente, ¿no? Por lo tanto,
la historia natural de la enfermedad de la obesidad es a ir ganando cada vez más y más peso. En este caso, la reganancia de peso no fue igual que en el placebo, que ellos sí siguieron, reganaron y volvieron y siguieron subiendo más de peso. Entonces, de acuerdo a esto, es que se determinó la eficacia a largo plazo, observación de 1 año más 1 año de tratamiento, serían 2 años de observación del uso del liraglutide, 1 año tratamiento y el año de seguimiento. Y algunos pacientes están revisando a más de 1 año para valorar todavía a largo plazo qué va a pasar. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta de la doctora Joana Marcela Acosta. Ella te pregunta, en cuanto al uso del Exenatide, ¿cuál ha sido la edad del paciente más pequeño que haya recibido y cuál fue la respuesta? ¿La edad más pequeña? Sí. Sí, más pequeña. Bueno, 12 años no está indicado en niños muy pequeños. Yo le he dado desde los 10 años, se está administrando, pero el resultado en realidad, como en los demás estudios con otros medicamentos en adultos que se ha observado, entre mayor peso tiene el paciente, mayor es la respuesta. Por lo tanto, si estos niños pequeños tienen un incremento de peso muy importante, van a tener muy buenos resultados. Entre el peso sea un poco menor, pues obviamente es menos este resultado. Por lo tanto, aquí nos conviene incluir a estos pacientes que tienen obesidad, les digo, grado 2, obesidad con un índice de masa corporal, pues 35, 30, mayor de 30. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya en aras del tiempo no podemos seguir recibiendo más preguntas. Margarita, de nuevo, muchas gracias por tu intervención y muchas gracias a todos los que hicieron sus preguntas y quienes participaron de este simposio. Bueno, muchas gracias. Me despido para todos. Un feliz fin de semana para ti, Margarita, y para todos.